Buenos días, tardes o noches, muchachos. Bienvenidos a su cuarto periodo. En este cuarto periodo nos vamos a enfocar todo lo que tenga que ver con termodinámica, que inicialmente vamos a ver qué es o cuáles son los conceptos de calor. Antes de entrar a lo que nos importa más, que vienen siendo las leyes de la termodinámica, y cuáles son sus efectos y todo a nivel de la cotidianidad. ¿Listo? Ahora, para eso nos tenemos que remontar al concepto de calor y temperatura. Con frecuencia utilizamos los términos calor y temperatura para percibir eventos que observamos en la naturaleza, tales como el estado del tiempo. Es importante que establezcamos la diferencia entre estos conceptos ya que tienden a ser utilizados de manera inexacta o errónea. Supongamos que durante el mismo tiempo calentamos con la misma estufa dos cantidades de agua diferentes que inicialmente se encontraban en el mismo recipiente, ¿cierto? Y se podrá comprobar que el aumento de temperatura de la menor cantidad de agua es mayor que el aumento de temperatura de la mayor cantidad de agua. En este caso, se dice que las dos cantidades de agua reciben la misma cantidad de calor proveniente de la fuente y, sin embargo, el cambio de temperatura va a ser diferente. En el lenguaje usual decimos que la cantidad de agua cuya masa es menor llega a estar más caliente que la cantidad de agua cuya masa es mayor. A la cantidad de agua más caliente que la otra le hacemos corresponder mayor temperatura. Bueno, muchachos, ¿qué va a suceder acá con este ejemplo? Normalmente se confunde mucho el calor y la temperatura. El calor es la cantidad de energía suministrada para que cambie o varíe la temperatura de la masa de un líquido o de una sustancia, ¿cierto? Y la temperatura es la medida de esa variación. ¿Cierto? Entonces, por eso en el ejemplo de la estufa, me están diciendo que, que al momento de calentar la masa de agua menor, obviamente va a ser más rápida. ¿Por qué? Porque las partículas son menores, la cantidad es menor y todo. Entonces se va a calentar mucho más rápido que una masa mayor. ¿Listo? Ahora, y normalmente, el calor siempre se va a difundir de la masa o el cuerpo más caliente al cuerpo de menor temperatura. ¿Listo? Ahora, para la medida de la temperatura, el termómetro es el instrumento utilizado para medir esto. ¿Listo? Su funcionamiento se basa en dos hechos. Primero, las propiedades de los cuerpos cuando varía su temperatura y en segundo lugar, la temperatura alcanzada por dos cuerpos en contacto. En algunos termómetros consiste en una columna de líquido, que normalmente puede ser mercurio o alcohol, que aumenta su volumen cuando aumenta la temperatura. El termómetro más conocido, muchachos, es el termómetro de mercurio. Este elemento químico suele utilizarse en la construcción de termómetros debido a que es muy susceptible a los cambios de temperatura, lo cual se manifiesta en su aumento de volumen cuando incrementa la barra. ¿Listo? La lectura del termómetro se realiza en una escala graduada en función de la altura alcanzada por el líquido, aunque es usual medir la temperatura en grados centígrados. La unidad de medida de la temperatura en el Sistema Internacional de Unidades es el Kelvin. En el sistema británico, las unidades de temperatura se miden en grados Fahrenheit. Ahora, la escala en la cual se mide la temperatura en grados centígrados se llama escala centígrado o escala Celsius. En esta escala, el punto de fusión del agua o el punto de congelamiento es 0 grados y el punto de ebullición va a ser del agua va a ser 100 grados centígrados. En la escala centígrada, el intervalo entre estas temperaturas de 0 a 100 se divide en 100 partes iguales de cada una de las cuales se denomina grado centígrado. Continuado esto, la escala en la cual la temperatura se mide es en Kelvin, no tiene grados, se llama escala absoluta o escala Kelvin. En esta escala, el punto de fusión del agua se logra a los 273 Kelvin y el punto de ebullición se logra a los 373 Kelvin. El intervalo entre ambas temperaturas, de 273 a 373 Kelvin, se divide en 100 partes iguales, cada una de las cuales se denomina grado Kelvin. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos las tres escalas. Escala centígrada, escala Kelvin, escala Fahrenheit. ¿Listo? La escala centígrada ya sabemos que el punto de fusión son 0 grados, punto de ebullición son 100
En la escala Kelvin, punto de fusión o de congelamiento 273 grados, punto de ebullición 373 Kelvin. Y en la escala Fahrenheit, el punto de fusión del agua o congelamiento son 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición son 212 Fahrenheit. Ahora, la temperatura en Kelvin va a ser igual a la temperatura en grados centígrados más 273 y si quiero saber la temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 9 quintos de la temperatura en grados Kelvin más 32. ¿Listo? Bueno, con respecto a las medidas del calor, debemos retomarnos a parte de la historia. Existió la teoría del fluido tenue que situado en los poros de la materia pasaba de los cuerpos calientes en los que supuestamente se hallaba en mayor cantidad a los cuerpos fríos. Esta teoría ocupó un lugar importante en la física desde la época de los filósofos griegos, sin embargo fue perdiendo validez al no poder explicar los resultados de los experimentos de algunos científicos como Benjamin Thomson. Una vieja teoría, poco aceptada por científicos del siglo XVII como Galileo Galilei y Robert Boyle, surgió cuando Thomson observó que los metales se calentaban excesivamente al ser perforados por un taladro y que la absorción de calor era tanto mayor cuanto mayor era el tiempo que duraba la intervención del taladro. Thomson hizo el siguiente razonamiento. Si el calor es un fluido con masa y se transmite del taladro al metal, llegará un momento en que el taladro cederá tanto calor que perderá toda su masa y acabará por desaparecer. Dado que esto no ocurre, Thomson concluyó que el calor no puede ser algo material. Así Thomson sostuvo que el calor debía estar asociado con el movimiento vibratorio de las partículas de un cuerpo. Más adelante, en el siglo XIX, las experiencias de Joule entre 1818 y 1889, que él estuvo viviendo, acerca de la conservación de la energía, llevaban a considerar al calor como una forma más de energía. El calor no solo producía aumento de la temperatura, sino que además podía relacionarse con trabajo mecánico, pues Joule demostró que a partir de la realización de trabajo mecánico era posible producir determinada cantidad de calor. Para eso, él realizó el siguiente experimento, como aparece acá. En su experimento, Joule utilizó un dispositivo llamado calorímetro, como se muestra aquí en esta figura. Al dejar caer unas pesas de determinada altura, verificó que a partir de la energía potencial de las pesas, o sea, al bajar estas pesas, colocadas en el exterior del calorímetro, se producía un movimiento de las paletas y en consecuencia aumentaba la temperatura del agua contenida en el recipiente, comprobando de esta manera que a partir de determinada energía potencial se producía cierto aumento de la temperatura. ¿Por qué? Porque había flujo de partículas, las partículas se estaban moviendo mucho más rápido entre ellas y aumentaba la temperatura. Joule estableció que la temperatura de un gramo de agua aumenta en 1 grado centígrado cuando la energía potencial de las pesas es de 4186 joules o julios, con lo cual demostró que el calor es una forma de energía. Y para medir la cantidad de calor se utilizaban dos unidades. ¿Listo? Primero sería la caloría, ¿cierto? Que se define como la cantidad de calor que debe absorber un gramo de agua para que su temperatura aumente en 1 grado centígrado. Y en el sistema de unidades joules, una caloría equivale a 4186 joules. Esta relación entre joules y calorías se conoce como equivalente mecánico. Y es una de las medidas más importantes cuando estamos hablando el término de calor y temperatura. Ahora, vamos con el calor y la variación de la temperatura. La relación entre el calor suministrado y el aumento de la temperatura para una masa constante de una sustancia. Cuando se suministra calor a una sustancia y, como consecuencia, se produce un aumento de la temperatura, la cantidad de calor suministrado es directamente proporcional con el aumento de la temperatura. En esta figura 3 se muestra una representación gráfica del calor en función del aumento de la temperatura de 100 gramos de agua. También se cumple que cuando la sustancia cede calor, el calor cedido es directamente proporcional a la disminución de la temperatura. Entonces, en este caso observamos que para que aumente en 10 grados centígrados necesita 10.000 calorías, para que aumente 20 necesita 2.000 y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, vamos con la relación entre el calor suministrado
y la masa para un aumento constante de la temperatura de una misma sustancia. ¿Listo? Cuando se suministra calor a diferentes masas de la misma sustancia y en todos los casos se produce el mismo aumento de la temperatura, el calor suministrado es directamente proporcional con la masa de la sustancia. ¿Listo? Entonces encontramos lo siguiente. En esta figura 4 se muestra una gráfica que representa el calor suministrado a diferentes masas de agua en las cuales se produce un aumento de 40 grados centígrados. De la misma manera, cuando la sustancia cede calor, el calor cedido es directamente proporcional con la masa de la sustancia. ¿Listo? Ahora, vamos finalmente con la relación entre el calor suministrado y el material del cual está constituida la sustancia para masas y aumentos de temperatura constantes. Cuando se suministra calor a iguales masas de diferentes sustancias en las cuales se producen iguales aumentos de la temperatura, el calor suministrado depende del material del cual esté constituida la sustancia. Ahora vamos a observar en esta figura 5, se muestran dos gráficas que representan el calor en función del aumento de la temperatura para 100 gramos de agua y 100 gramos de alcohol etílico. Se va a observar que para aumentar en 50 grados centígrados la temperatura de 100 gramos de agua, se requiere suministrar más calor que para aumentar en 50 grados centígrados la temperatura de 100 gramos de alcohol etílico. Este resultado sugiere que el calor suministrado para aumentar la temperatura de un gramo de una sustancia en un grado centígrado depende del material, que esta propiedad de la materia se mide a través del llamado calor específico. Entonces vamos a observar acá. Tenemos que queremos variar la temperatura a 50 grados centígrados. ¿De quién? De dos masas de sustancias diferentes. ¿De qué depende que el incremento sea más rápido o más lento que otro? ¿Cierto? Como se puede observar acá, se requiere más energía, más calorías para que el agua incremente, esta línea roja es el agua, incremente a 50 grados centígrados. Sin embargo, el alcohol necesitó solamente 3000 calorías para que incrementara a 50 grados centígrados. ¿Eso de qué depende directamente? Que cada sustancia tiene un calor específico. ¿Y cómo se define el calor específico? Me dice el calor específico, un material es la cantidad de calor que se debe suministrar a un gramo de una sustancia para que su temperatura aumente en un grado centígrado. Entonces se supone que a mayor calor específico se va a tener mayor oposición, mientras que, mientras que si el calor específico es más pequeño, ¿qué va a suceder? Obviamente va a incrementar su temperatura mucho más rápido. Ahora, el calor específico es una característica propia de cada material. Por ejemplo, si se consideran dos masas iguales de sustancias con diferente calor específico, para que su temperatura aumente la misma cantidad, se le debe suministrar más calor a la sustancia cuyo calor específico es mayor. ¿Listo? Ahora, para eso, muchachos, tenemos lo siguiente. Como se ha venido analizando, el calor suministrado Q a una sustancia o el calor cedido por la sustancia para que respectivamente se produzca un aumento o disminución de la temperatura depende de los siguientes factores. Primero, de la masa del cuerpo o la masa de la sustancia. Segundo lugar, del calor específico que tenga esa sustancia. Y en tercer lugar, de la variación de la temperatura o el delta de T. Recordemos que siempre va a ser temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Listo? De esta forma se define que la cantidad de calor necesaria para que varíe eh, la sustancia de una temperatura a otra va a ser igual a lo siguiente: masa, el calor necesario va a ser igual a masa por calor específico por la variación de la temperatura. Ahora, tenemos lo siguiente: aquí tenemos todos los calores específicos para las sustancias que vamos a manejar. Como observamos, el agua tiene el mayor calor específico comparado con todos los demás. Quiere decir que el cobre solamente tiene más o menos el 9% de lo que realmente necesitaría el agua para incrementar su temperatura. ¿Listo? Normalmente, este calor específico está medido en calorías sobre gramos por grado centígrado o en joules sobre kilogramos por grados Kelvin, perdón. ¿Listo? Ahora, muchachos, vamos a realizar este ejemplo, ¿cierto? Entonces, préstame mucha atención,
que es muy sencillo, pero requiere cierto orden y cierto análisis. Buenos días, tarde o noche, muchachos. Como habíamos visto en la temática de calor, se nos presenta la siguiente problemática. Me están diciendo en este momento que compare la cantidad de calor que se debe suministrar a 1000 gramos de agua para que su temperatura varíe de 40 grados centígrados a 70 grados centígrados con la cantidad de calor que se debe suministrar a 1000 gramos de hierro para que su temperatura varíe en esta misma cantidad. Bueno, antes que todo, debo tener en cuenta que para determinar la cantidad de calor, yo voy a utilizar esta expresión, donde me dicen que la cantidad de calor depende directamente de la masa de esa sustancia multiplicado por el calor específico por la variación de la temperatura o el delta de T. Para eso voy a tener en cuenta esta para lo que viene siendo el calor específico del agua y este para el calor específico del hierro. Entonces yo lo que tengo que hacer es determinar esta misma expresión primero para el agua y luego para el hierro. Comencemos con el agua. Entonces, me dicen, la cantidad de calor va a ser igual a lo siguiente. Entonces me están diciendo que son, el agua tiene 1000 gramos, ¿cierto? Por el calor específico que van a ser una caloría sobre gramo por grado centígrado multiplicado por la variación de la temperatura, que en este caso va a ser temperatura final menos la inicial, que en este caso la temperatura final va a ser 70, porque sube hasta esa temperatura, menos los 40 inicial. Listo. Proseguimos entonces. Me va a quedar de esta manera. Me quedaría 1000 gramos por una caloría sobre gramo por grado centígrado por lo que viene siendo 30 grados centígrados, que viene siendo determinado la variación. Ahora, antes de proseguir, yo lo que debo determinar es qué debo cancelar en cuestión de unidades. Para eso, comenzamos. Gramos, se me va a ir con gramos. Grados centígrados, se me va con grados centígrados. Y todo me va a quedar en función de lo que vienen siendo las calorías. ¿Listo? Entonces, finalmente, yo voy a tener la siguiente multiplicación. Me va a quedar entonces 1000, que va a estar multiplicado por una caloría, ¿cierto? Que va a estar multiplicado por 30. En este caso, me quedaría entonces igual a 30.000 calorías. ¿Listo? O sea que la cantidad de energía calórica necesaria para que el agua, que tiene una masa de 1000 gramos, suba su temperatura de 40 a 70, van a ser 30.000 calorías. Ahora observemos esto mismo, pero con el hierro. Con el hierro, entonces me dicen lo siguiente. Me dice entonces, la cantidad de calor necesaria va a ser lo siguiente. Me dicen que son igual 1000 gramos multiplicado por su calor específico, que en este caso va a ser 0,12 calorías, sobre lo que viene siendo gramo por grado centígrado, por el delta de T, que va a ser igual 70 grados centígrados menos 40. Listo. Ahora, proseguimos entonces. Me quedaría entonces igual 1000 gramos por 0,12 calorías sobre gramo por grado centígrado por 30 grados centígrados. ¿Listo? Se procede a cancelar unidades. Me dicen gramo con gramo, grado centígrado con grado centígrado. Todo me va a quedar entonces en función de calorías. Me va a quedar de la siguiente manera. ¿Qué haría? 1000 por 0,12 calorías por 30. Si multiplicamos esto, me va a quedar que la cantidad de energía calórica necesaria para que el hierro incremente o varíe su temperatura de 40 a 70 van a ser 3600 calorías. Ahora, ¿por qué sucede esto? Ojo, en primer lugar, son masas iguales. ¿Listo?
entonces la variación de la temperatura, si van hacia una misma temperatura, ambas, va a depender del calor específico de cada sustancia o de cada material. Como es sabido, los metales propagan mucho más rápido el calor, o sea que su calor específico, su resistencia a la variación del calor o al incremento calórico va a ser mucho más pequeña que la del agua. En este caso el agua tiene el 1 y prácticamente el calor específico del hierro es 0,2. ¿Listo? O sea que va a tener una menor resistencia. Muchachos, espero hayan entendido, entonces proseguimos con la clase. Bueno, muchachos, después de observado esto, ¿cierto? Vamos a pasar a la siguiente temática que concierne al equilibrio térmico. Como se ha anunciado antes, cuando dos cuerpos se ponen en contacto a diferente temperatura, después de determinado tiempo alcanzan la misma temperatura. ¿Por qué? Porque el cuerpo con mayor temperatura, ¿cierto? Va a transferir el calor al cuerpo que esté con menor temperatura. Sin embargo, ambos van a buscar un equilibrio o hacia un mismo, o van a tender hacia un mismo punto. En este caso, cuando se alcanza ese solo punto, ese mismo punto intermedio, se llama que alcanza un equilibrio térmico. Si los cuerpos en contacto no están en la misma temperatura es porque no han alcanzado el equilibrio térmico, o sea que todavía van a estar en estado de variación. Durante el tiempo que transcurre mientras los dos cuerpos alcanzan el equilibrio térmico, se transfiere calor desde el cuerpo mayor de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura. Ahora, es decir, que el cuerpo cuya temperatura inicial era menor absorbe una cantidad de calor que se va a llamar calor absorbido, igual en valor absoluto, aunque de diferente signo que la cantidad de calor que cede o calor cedido el cuerpo cuya temperatura inicial era mayor. Por ende, se tiene que el calor que se absorbe va a ser igual al calor que se está cediendo. ¿Listo? Ahora, me presentan el siguiente problema, muchachos. Entonces, prestemos mucha atención acá para que observemos y entendamos la interpretación. Bueno muchachos, ahora continuando con la temática de equilibrio térmico, me presentan la siguiente problemática o el siguiente caso. Me dicen, para calcular el calor específico del plomo, se toma una pieza de 100 gramos de dicho metal a una temperatura de 97 grados centígrados y se introduce en 200 centímetros cúbicos de agua a 8 grados centígrados contenidos en un vaso de copor. ¿Listo? El cual es aislante, están diciendo. Una vez a quitar el agua con la pieza de metal en su interior, la temperatura se estabiliza a 9,4 grados centígrados. Y me dicen, calcular el calor específico del plomo. Listo. Tengamos en cuenta lo siguiente. No me están dando la masa del agua, pero sí el volumen. Me están dando la masa del plomo, tengo la temperatura inicial del agua, la temperatura inicial del plomo. Ahora, para poder determinar la masa del agua, recordemos que centímetros cúbicos tiene una conversión directa a gramos. Quiere decir que aquí realmente van a ser 200 gramos. ¿Listo? Ahora, ¿qué me están diciendo? Yo necesito determinar esta igualdad, que el calor que se absorbe va a ser igual al calor que se está cediendo. ¿Listo? Para hacer eso, yo necesito determinar primero el calor que absorbe el agua, que va a ser igual entonces a la masa del agua por su calor específico por la variación de la temperatura. ¿Listo? Ahora, me están diciendo entonces que el calor que absorbe va a ser igual a 200 gramos por una caloría sobre gramo por grado centígrado, que es el calor específico del agua, por la variación de la temperatura, que en este caso fue de la temperatura final, que es 9,4 grados centígrados menos los 8 grados centígrados. ¿Listo? Entonces la cantidad de calor que absorbe el agua va a ser igual a los 200 gramos por una caloría sobre gramo por grado centígrado por, en este caso, la diferencia me va a dar 1,4 grados centígrados. ¿Listo? Para continuar acá, lo que voy a hacer es comenzar. Unidades se me va con cada unidad que yo pueda cancelar para dejar todo
en términos de calorías. Ahora, procedemos a operar. Me va a quedar la multiplicación de calor que se absorbe, va a ser igual entonces a 200, qué pena, 200 por 1 por 1,4. ¿Listo? Perdón, una caloría acá por 1,4. Ahora me quedaría 200 por 1 por 1,4. Me va a quedar que la cantidad de calor que absorbe el agua para subir de 8 grados centígrados a 9,4 van a ser 280 calorías. ¿Listo? Ahora, este proceso lo debo repetir, pero ahora con el plomo, porque es la fuente de calor más alta y en este caso no está absorbiendo, sino que está cediendo calor. Entonces, cantidad de calor que cede, en este caso el plomo, va a ser igual a la masa por el calor específico que me están pidiendo allá por la variación de la temperatura. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar calor que cede es igual, la masa del plomo son 100 gramos, 100 gramos por el calor específico, que no lo conozco, por la variación de la temperatura, que en este caso la temperatura final es 9,4 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que son 97 grados centígrados. ¿Listo? Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Calor que cede va a ser igual a lo siguiente. Me quedaría 100 gramos por el calor específico que tengo que hallarlo, me va a quedar 9,4 menos 97, me quedaría menos 87,6 grados centígrados. ¿Listo? Ahora, muchachos, me va a quedar de la siguiente manera. En este caso solamente tengo que dejar expresada toda la ecuación y me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría calor cedido es igual a menos 8760, me va a quedar entonces acá calor específico por grados centígrados. ¿Listo? Tengo que dejar las unidades expresadas. Ahora, necesito yo despejar el calor específico. Para eso yo tengo que cumplir la siguiente igualdad. ¿Listo? Aquí va negativo porque es el calor que se está cediendo. ¿Listo? Eso va a quedar al final el valor absoluto. Entonces yo digo, calor que se absorbe va a ser igual menos calor que se cede. Miremos que aquí el calor que se está cediendo me está quedando negativo. Entonces, me va a quedar de la siguiente forma. El calor que se absorbe fueron 280 calorías. ¿Listo? Ahora, va a ser igual al calor que se está cediendo, que es este. Me va a quedar menos 8760, me dicen que es calor específico por grados centígrados. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Me faltó algo? Sí, me faltó una unidad, que vienen siendo gramos. Acá tienen que ir gramos por calor específico por grados centígrados. ¿Listo? Para que me dé la unidad de lo que viene siendo el calor específico. Ahora, como tengo que despejar esta de aquí, yo voy a pasar este a dividir y también este a dividir a ¿quién? Al 280. Quiere decir entonces que el calor específico del plomo va a ser igual a lo siguiente, a 280 calorías dividido el 8000 menos 8760 gramos por grados centígrados. Recordemos que este resultado me va a quedar en valor absoluto. El calor específico del plomo va a ser igual a esa división de los coeficientes. 280 dividido 8760 me va a quedar igual a lo siguiente: 0,032 calorías sobre, bueno, coloquémosle acá, calorías sobre gramos por grados centígrados. Observamos acá que me quedaron las unidades de calor específico y esta vendría siendo
el valor del calor específico del plomo. Bueno, muchachos, continuamos entonces con la clase. Listo, muchachos, esto fue todo por hoy. Listo, ahora voy a plantear unos ejercicios para que vayamos practicando. Listo, y que tengamos en cuenta todo lo que se ha visto hasta el momento en clase.